Hola, espero estén muy bien. Vamos a comentar una noticia que acabo de encontrarme que me gustaría de verdad que sentáramos una voz fuerte acerca de esto. Y es un grupo de cristianos asesinados en África, en el Congo específicamente, simplemente por su por profesar la religión cristiana, ¿sí? Por ser cristianos. Es sorprendente cómo los cristianos somos uno de los grupos religiosos más perseguidos en el mundo, o decir, el grupo religioso más perseguido en el mundo. De esto no se habla en las noticias, de esto no se habla en ninguna parte, no se pone ninguna voz de protesta, sencillamente porque somos y estamos acostumbrados a la tolerancia, somos grupos religiosos tolerantes y sobre todo con la ideología y mentalidad pues pensando que como nuestro Señor Jesucristo enseñó que debemos poner la otra mejilla. Esto no es literal, pero muchas personas sí han intentado inculcar esto de esta manera, que sea literal, y eso hace que otros grupos o que otras personas, que otros grupos más radicales tengan esta persecución contra los cristianos en el mundo, se burlen de la religión cristiana, de los dogmas cristianos, y no pase nada. ¿Sí? Sencillamente, eso son expresiones artísticas, como le llaman algunos, como lo que pasó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, donde se hace una representación burda de algo para nosotros tan sagrado como la Santa Cena. Y no sucede nada. Hay que tener en cuenta que nosotros los cristianos hemos sido tan perseguidos y no se dice nada absolutamente en ningún lugar que aproximadamente 100 millones de cristianos han sido asesinados en el siglo XX. Imagínense. Y de esto no se habla, de esto no se comenta. Cuando pasa algo mínimo con otras religiones, saltan a decir que realmente es simplemente por la religión y aparece en todas partes. Pero cuando está sucediendo todos los días, porque todos los días está sucediendo esta persecución a los cristianos en el mundo, parece que no importara, parece que esas vidas pasan a segundo plano, ¿no? Dice la noticia, 70 personas decapitadas en una iglesia protestante. El pasado fin de semana se encontraron los cadáveres de los 70 rehenes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF, en la aldea de Kasanga. Mientras todas las miradas siguen puestas en el conflicto de Goma, que ya ha dejado al menos 2.900 fallecidos, ahora ha saltado la alarma en Bakavu, al este del Congo, donde las fuerzas democráticas aliadas continúan su ataque contra las comunidades vulnerables de la parte noreste de la República Democrática del Congo. Durante el pasado fin de semana se descubrió que 70 personas fueron encontradas decapitadas en una iglesia protestante en la aldea ahora abandonada de Kasanga. No está claro exactamente cuándo ocurrió la masacre. La semana pasada, varios ataques de las fuerzas democráticas aliadas vaciaron las aldeas del territorio de Lubero y muchos de los cadáveres amontonados en la iglesia fueron identificados como desaparecidos tras estos ataques. Personas que habían sido desaparecidas y que las habían secuestrado y luego aparecieron en la iglesia decapitados. Nuestras colaboradores sobre el terreno están trabajando en más detalle. Sin embargo, la actual situación de seguridad en el este del Congo hace que sea insegura y difícil viajar en este momento. Esta masacre es un claro indicador de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra civiles y comunidades vulnerables, a menudo dirigidas contra cristianos. Simplemente por ser cristianos, eh, son atacados, son perseguidos, son asesinados sin ningún tipo de piedad. Ese atroz acto de violencia contra civiles, se hace un llamamiento a las sociedades civiles.
Puertas Abiertas condena enérgicamente este atroz acto contra civiles y hace un llamamiento a las sociedades civiles y los gobernantes, las organizaciones internacionales, para que den prioridad a la protección de los ciudadanos en el este de la República Democrática del Congo, donde esperan grupos armados como operan grupos armados como la ADF, afirma John Samuel, experto para el trabajo en África subsahariana. Samuel añade que la violencia tiene lugar en el contexto de impunidad en el que casi nadie rinde cuenta. Esta masacre es un claro indicador de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra civiles y comunidades vulnerables, a menudo dirigidas contra los cristianos. Definitivamente los cristianos tenemos que alzar la voz, tenemos que levantar la voz, porque en muchas partes del mundo estamos siendo perseguidos y sobre todo estas sí son verdaderos mártires. Estas personas sí dan la vida por sus creencias y hay que definitivamente por lo menos apoyarlos, levantando la voz y haciendo visible todas estas cosas que suceden, todo lo que sucede, como lo que sucede por ejemplo en El Salvador, porque no creas que es que en partes del mundo hay persecuciones para los cristianos, solo que no se cuenta, eso no se cuenta, eso no se dice. Vamos a ver un poco acerca de la lista mundial de la persecución en 2025 a los cristianos. Basada en un estudio de campo de la lista mundial de persecución, proporcionaba un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. En la lista mundial de la persecución clasifica anualmente a los 50 primeros países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Explora los perfiles de cada país para encontrar más información sobre su situación individual, historias conmovedoras y peticiones de oración específicas. Además podrás ver de qué manera puedes unirte a tu familia de la iglesia perseguida en oración y respuesta. Aquí está el mapa de los lugares donde hay mayor nivel de persecución. ¿Sí? Mira, y lastimosamente en Latinoamérica vemos como Colombia y México también son lugares donde hay un alto índice de persecución a los cristianos, y obviamente pues El Salvador. Más de 380 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 7, imagínate. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. Nivel mucho menor, pero igual hay persecución, ¿no? Lastimosamente. 4.476 cristianos asesinados. 7.679 iglesias atacadas y 4.744 cristianos detenidos. Imagínense la cantidad. De verdad que esto no se hace visible en ninguna parte, nadie lo dice. No hay noticieros que hablen de esto, ningún canal de noticias, ningún medio hace eco de este tipo de información. Dice lista mundial de la persecución de los 10 primeros. Y aquí vemos el mapa, el indicativo de cómo va en aumento, ¿no? Dependiendo del año va visiblemente en aumento. Regiones como el África subsahariana, por ejemplo, es una de las regiones donde hay mayor desplazamiento. La región de Sahel se ha convertido
en un punto crítico de desplazamiento forzoso, impulsados por una combinación de violencia extrema, crisis medioambiental e inestabilidad sociopolítica. Eh, Nigeria, Burkina Faso, Sudán, son países de los donde con mayor extremismo y mayor beligerancia tratan. Corea del Norte, por ejemplo, negación total de los derechos. eh, Corea del Norte ha encabezado la persecución de puertas abiertas todos los años, excepto desde 2002, porque país donde más se persigue a los cristianos. No existe la libertad de religión o creencia, la libertad de reunión ni la libertad de expresión. El cristianismo en Corea del Norte, el aislamiento del país dificulta obtener cifras exactas, pero Puertas Abiertas calcula que hay entre 300.000 y 500.000 cristianos en Corea del Norte. Por eso, para estos cristianos es casi imposible reunirse para celebrar el culto. Quienes se atreven a hacerlo deben mantener un secreto absoluto para garantizar la supervivencia. Campos de prisioneros, donde gran parte de esos prisioneros están precisamente por ser cristianos, muchísimos detenidos, encarcelados, y eh, hay algunas iglesias, pero simplemente son como para dar la fachada cuando quieren mostrarse como que sí son, eh, sí tienen y aceptan todas las culturas y todas las religiones, ¿no? Pero realmente no es así, está totalmente prohibido reunirse. Aquí dice, bajo el autoritarismo de Asia Central, la Iglesia de Asia Central está bajo constante vigilancia. Los países de esta región formaron parte de la Unión Soviética hasta su colapso en 1991. Durante casi 70 años formaron parte del régimen comunista que adoptó políticas autoritarias hacia los ciudadanos y restringió severamente las prácticas religiosas. Sin embargo, aún en la actualidad los gobernantes de la mayoría de estos países imponen restricciones a las actividades religiosas, justificándolas como medidas para mantener la seguridad nacional y el orden social. Aquí está, por ejemplo, entre otros, Kirguistán, que ha vuelto a la lista nuevamente, Kazajistán, que ocupa el puesto 38 en la lista del 2025. Realmente ha vivido un gran aumento en la violencia contra los cristianos. Tayikistán, son de estos países donde se ve muy fuerte el asedio a los cristianos. Dice, cristianos asesinados por causa de su fe, 5.621 de 2021 a 2022, 4.998 de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024, 4.476. Cristianos encarcelados, 2021-2022 4.542, 2022-2023 4.125 y 2023-2024 4.744. Esta cifra va en aumento. Ataques a iglesias, gran cantidad de ataques a iglesias, cristianos secuestrados, ataques a hogares y empresas cristianas, cristianos obligados a vivir en su hogar o su país. Irán, negativa al reconocimiento de los cristianos. Irán se mantiene en el 9º puesto de la lista mundial de la persecución 2025. El gobierno iraní considera que los cristianos iraníes de habla persa representan un intento de los países occidentales por socavar el Islam y el régimen islámico. A menudo se les acusa de formar parte de una secta sionista, lo que implica supuestos vínculos con Israel, una acusación especialmente preocupante en el contexto del aumento de tensiones entre ambas naciones. Argelia. En Argelia, el número de cristianos a la espera de juicio y condena está en su punto más alto. Otros optan por mantener un perfil bajo para evitar ser procesados en virtud de las leyes que regulan las prácticas religiosas no musulmanas. El gobierno utiliza diversas formas de presión económica y organizativa para debilitar a las iglesias, prestando especialmente atención a las actividades cristianas
en internet. Se han clausurado 43 iglesias evangélicas, quedando únicamente abierta una con actividad reducida en Argel. Aquí están los países donde más se persigue a los cristianos, desde el nivel más extremo, pasando por muy alto y hasta alto. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudí, Myanmar, Malí, China, Maldivas, Irak, Siria, Argelia, Burkina Faso, Marruecos, Laos, Mauritania, Bangladesh, Uzbekistán, Cuba, República Centroafricana, Níger, Turkmenistán, Nicaragua, México, Omán, Etiopía, Túnez, República Democrática del Congo, Bután, Mozambique, Kazajistán, Tayikistán, Egipto, Qatar, Comoras, Camerún, Vietnam, Turquía, Colombia, Kirguistán, Brunei, Chad, Jordania. Aquí están los principales, imagínate, Colombia está incluido en esto porque lastimosamente Colombia, aunque es un país bastante católico en general y de base cristiana, pues algunos grupos insurgentes en lugares apartados donde el religioso no permite que ellos puedan llevarse a los jóvenes, reclutar a los jóvenes de forma forzosa, pues entonces son un estorbo para ellos, o donde ellos tratan de discurso distinto a la población, entonces también se les hace incómodo, indeseables, y por eso muchas veces son perseguidos los líderes religiosos en estas áreas apartadas. Nicaragua. Los casos de discriminación y hostilidad estatal contra los cristianos continuaron en Nicaragua durante el periodo de referencia de la lista, con un número creciente de propiedades públicas cristianas clausuradas y más cristianos expulsados del país. Nicaragua. Aquí al lado tenemos persecución cristiana. Así que Cuba escala hasta el puesto 13. El lugar que ocupa Cuba en la lista mundial de la persecución refleja la represión sistemática del Estado contra los cristianos. Estos son considerados enemigos del régimen, especialmente aquellos vinculados a iglesias no registradas que están bajo constante vigilancia gubernamental. Las iglesias se erigen como voces de realizada derivada de 65 años de dictadura. Y ahora también habla incluso de persecución digital y de IA, de inteligencia artificial. En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la inteligencia artificial se presenta como un mecanismo de control para los regímenes autoritarios. En los últimos años, los sistemas basados en inteligencia artificial han exacerbado la persecución de las comunidades cristianas. Gobiernos de países como China e Irán utilizan sistemas de vigilancia basados en esa inteligencia para rastrear, vigilar y reprimir a cristianos y otros grupos indeseables. Así que, amigos, esto es bastante extenso, este informe. Si quieren conocer un poco más, voy a dejarles el link para que ustedes puedan entrar y descargarlo, poder analizar bien esta información y compartirla. Es muy importante saber exactamente que nosotros como cristianos debemos levantar la voz, alzar la voz y no darnos miedo, porque realmente los que están en verdadero riesgo, los que están en verdadero peligro, están dando la cara todos los días, están exponiendo sus vidas, pero siguen mostrándose firmes, fuertes en su fe y no dando el brazo a torcer, porque realmente cuando uno cree en Jesucristo, uno no va a renegar de él de ninguna manera, por más que su vida esté en riesgo. Esos son los verdaderos héroes, esos son los verdaderos mártires, y a los que hay que tener en cuenta. Dejamos hasta aquí, amigos, les dejo eso como reflexión. Espero que les sirva de algo, que sea de provecho y que podamos compartirlo. Muchas gracias, saludos.